La pileta del Pisco, entonces, es la que se va a inaugurar pues, en la Plaza de Armas. Le damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano, que de inmediato, culminado este importante pleno, pero rápido en realidad, ¿no? Sí. Según para los estándares, con ningún tipo de fisuras, ¿no? 118 votos a favor por la destitución, ¿no? De los consejeros, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, pero va a haber una reunión posterior, El lunes a las 3 de la tarde. ¿Es un pleno también? Un pleno a las 3 de la tarde. Ya no el sábado, es el lunes. Sí, se Cuéntenos pensaba qué- hacer hoy día en la noche, pero hay que estudiar bien la norma. ¿Qué Pensaba hacer se el va a día- discutir el lunes? La situación en la que va a quedar el Consejo El Nacional de la Consejo. Magistratura, que no van a juramentar los accesitarios y que obviamente se tiene que reconducir el funcionamiento de esta institución, evitar la prescripción de los procesos contra jueces que están siendo cuestionados por su conducta, que muchos de ellos o algunos de ellos tendrán que ser destituidos para evitar que se pase el tiempo y se quede todo archivado. Se tiene que dictar normas. El tema de los accesitarios va a tener que ver con el hecho de que no hay un presidente, porque se supone que ellos juran ante el presidente. Así Al es. no haber un presidente... Está todo vacío, no pueden ni juramentar, ¿no? Pero también habría que sacar una norma para poder ponerlos a un costado, porque obviamente en las condiciones que está la justicia en el Perú todo estaba contaminado y hay que también retirarlos de esa institución para que no puedan asumir el cargo de los titulares. Lo que ha venido ocurriendo con el Consejo Nacional de la Magistratura, hubo varias intervenciones ahora, entre ellas la de usted, es que, bueno, tienes pues una metodología de designación de los consejeros que ha colapsado, ¿no? Evidentemente, todos más o menos coinciden que eran buenas las intenciones, ¿no? En el hecho de despolitizar, se supone, ¿no? Y traer a la sociedad Y civil traer a la sociedad para civil. que designe a los jueces, Pero bueno, lamentablemente Evidentemente estas esas instituciones designaciones eran pues... no están representando a la sociedad civil. No, y salían de algunas universidades que no eran las más prestigiosas. Era el caso del señor Noguera, era el caso, ¿no? Sí, de varios ahí, de Pero varias personas. la idea sería cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura antes de designar a sus nuevos miembros. ¿Cómo sería Claro la que situación? sí, A ver. no, se tiene que hacer una reforma ¿Ya? de la ley para antes de designar a los nuevos O sea, no titulares. podemos volver al mismo nombramiento. Al mismo esquema de que los colegios profesionales, a las universidades designen, porque esas designaciones no han sido las más adecuadas. Yo creo que debe haber un concurso de méritos, tanto en la parte de conocimientos como en la hoja de vida. Tienen que ser personas con conducta intachable. con Acá experiencia estamos hablando de que tenemos, elevar, ¿no? de subir la valla. Sí, en de realidad, subir ¿no? la O valla sea, y poner en manos de una institución pues que nos dé la garantía que ahí van a entrar las mejores personas para que ellas a su vez puedan designar nuevos jueces y nuevos un fiscales. concurso de ¿no? méritos que pasaría por dónde. Eso es lo que hay que determinar. ¿Por qué institución nos da la garantía de imparcialidad, objetividad, que no se politice? Porque tú has visto en el pasado, el fujimorismo copó todas las instituciones. Y ahí está Montesinos en los audios que circulan en las redes sociales, cómo explicaba a su bancada, cómo habían capturado todas las instituciones, y eso es muy peligroso. Había un concepto, efectivamente, claro, de copar cooptación. todo. De Y cooptación, en efecto lo ¿no? hicieron. De todas las En efecto lo hicieron para controlar todo el poder. instituciones. Eso no se puede permitir, ¿no? Y había un intento ahora también que, gracias a Dios, ha quedado desbaratado como un congresista fujimorista, el señor Becerril. Héctor Becerril, según la versión de varios consejeros, fue a querer designar al presidente de este Consejo Nacional de la Magistratura para capturarlo. Al ¿no? menos 2 o 3 consejeros, me parece, Lo han confirman dicho, que se dio claro, el ahí señor están las grabaciones Morales Parragués, de este lo ha dicho pleno. directamente, ya fuera y de la misma audio. conversación de Morales con Águila, de estos dos exconsejeros, fluía pues que había habido esta... Pero Becerril dice que la reunión. verdad está con él. Bueno, yo creo que ante la contundencia de las pruebas tendrá que verse eso en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero obviamente esto fluye que ha habido de todas maneras esa ¿Becerril reunión. merecería el desafuero en un caso como este, como En lo una que se está situación de diciendo? esta naturaleza, interfiriendo en el funcionamiento de una institución, obviamente, ¿no? Pero... Más que tráfico de influencias es ir contra este artículo de la Constitución que garantiza la separación de poderes. separación de poderes y también esta El mismo- intromisión en las funciones de una institución, ¿no? Que no corresponde a un parlamentario estar reuniendo a ver a qué persona se designe como presidente de un Consejo Nacional que tenía esta delicada tarea. Otro de los parlamentarios en problemas es Salvador Heresi, que fue ministro de Justicia, ha salido como consecuencia de los audios y ahora se sabe además que hablaba con el doctor Vinostroza Pariachi sobre el hecho de
doctor, se me están pegando los doctores. Yo creo que hay que comenzar a decirle señor o como sea, ¿no? Sí. Con Inostroza Pagliacci. Porque estos señores eran delincuentes, ¿no? Y el doctoreo, ¿Has visto que estaban diciendo, ¿cómo quiere que salga la sentencia? Sí, así es. Eso ya es actos delincuenciales. Así es, pero eso ya está en la Comisión de Ética, por lo menos ya se ha aprobado su indagación. a lo que iba, exacto, con el caso de Eresi es, él le dice a Inostroza Pagliacci, bueno, te tumbaron te tumbaron la casación, pero vamos a sacarla por el Congreso, ¿qué te parece? ¿No? Le dice, En resumen. quiero consultarte. Exacto, dice, porque ¿no? dice que hay muchos congresistas que estaban de acuerdo con la casación esta que dificultaba el Y hay lavado de muchos activos. parlamentarios que aunque ven agrada el sentido de la resolución. El hermano del señor Eresi está investigado por lavado de activos. ¿Eso complicaría su situación? Bueno, yo creo que la responsabilidad penal es absolutamente individual, ¿no? Si se ve pero lo que voy es que estás yendo probablemente a desinflar lo que es la legislación de lavado de activos y estarías beneficiando. En ese sentido sí, en ese sentido sí, por eso en la Comisión de Ética se va a investigar, a indagar. Hemos aprobado, yo dije que era necesario aprobar en una coyuntura de esta naturaleza, aprobar que se investigue estos casos, porque es una coyuntura y una situación que tiene que ver con la justicia. Eso no se puede decir esto, no hay nada, no hay que indagarlo. ¿no? El reemplazo de Eresi es Vicente Ceballos, congresista, ex congresista de PPK, ahora no agrupado. ¿Qué opinión le merece esta designación que se va a hacer efectiva mañana? Bueno, yo creo que él es abogado. Ha estado a cargo de una comisión de investigación importante que es el Lavallato, ¿no es cierto? Y consecuentemente no lo hizo mal, no lo hizo mal. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Que esté firme, contundente, en una coyuntura que es difícil. Se va a requerir de un papel muy activo. Muy activo en eso que tiene que ver con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, la situación del Ministerio Público, está muy pendiente qué es lo que pase ahí. Entonces necesitamos un ministro, como dices, activo, contundente, sólido, aplomado para que haga valer los derechos del pueblo, ¿no es cierto? Y no medio miedolento, no, esas actitudes no sirven. ¿Qué opinión le merece además el hecho de que de alguna manera la reforma del sistema de justicia vaya a ser controlada, no sé si es la palabra correcta, por el Congreso? O sea, lo que dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, es que la reforma la iba a manejar la Comisión de Justicia, que pasaba a funcionar como una suerte de comisión de reforma jurisdiccional. Y que bueno, se iba a recibir, entre otras, no sé si llamarlos insumos, los aportes. De la comisión nombrada por el gobierno. De la comisión Wagner, que se supone que está... Eso está bien, ¿Cómo ¿no? es La la comisión dinámica? hecha por el señor presidente de la República y el gobierno tiene que presentar medidas muy concretas, 4 o 5 medidas que tienen que descontaminar todo esto, ¿no? No de largo plazo, mediano plazo, sino... Hay que hacer un esfuerzo de síntesis y de, exactamente, y de inmediatez. Sí. Lo del Consejo Nacional de Magistratura ya es un asunto que se tiene que hacer de todas maneras porque ya ahora no ha quedado ningún miembro titular. No, del Poder Judicial también, porque se ha retirado el presidente del Poder Judicial y ahí tenemos que ver pues qué magistrados están comprometidos con la corrupción y qué magistrados que no. Se tiene que hacer una auditoría ahí urgente de las sentencias que han salido, ver la situación del órgano de control de la magistratura, que si está cumpliendo sus funciones o no, pero ahí se tiene que hacer un trabajo también en criterio mío, de reorganización, porque ahí va el pueblo a sufrir. Y eso es muy grave. Si no se toca eso, bueno, lo mismo que nada. Esto tiene muchas ramificaciones, porque para empezar, el señor Mariano Cucho ya ha dicho en la OMPE que él va a presentar un recurso para retornar a la OMPE. Recordemos que lo que ocurre es que él tenía derecho a ser ratificado y el Consejo Nacional de la Magistratura se lo negó. Si uno regresa a lo que fueron esos videos, ¿no? Y uno decía, bueno, le dieron, me acuerdo, muy duro a Cucho por el tema de la implementación del voto electrónico. Recordará usted que, como se sabe, pues es un sistema que hay que ir piano, ¿no? O sea, claro, no es, y le dieron con todo los consejeros ahora. O sea, parecía que había una suerte de propósito de sacarlo para llegar pues a quien llegamos, que fue en este caso el señor Castillo, ¿no? Que ahora mismo está suspendido, que hay una suerte también de vacío. Está suspendido porque se suponía que la próxima semana se iba a anunciar si se quedaba o no se quedaba. Exacto. Entonces todo eso queda también en la nebulosa. Vamos a tener que tomar medidas también, medidas al y si se necesita dictar leyes, se tienen que dictar las leyes correspondientes, porque la OMPE
tiene un papel muy importante dentro de muy Ahorita pocos mismo. meses y consecuentemente se tiene que tomar medidas. Sí, faltan leyes y hay que designar a personas, hay que hacerlo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece, congresista? Pero regresamos con su opinión sobre la juramentación del nuevo fiscal de la Nación y, por supuesto, de la nueva mesa directiva, que seguramente Ok. nos trae novedades al respecto. Ya regresamos, no se vayan. Estamos con el congresista axiopopulista Johnny Lescano. Congresista, juramentó finalmente Gonzalo Chávarri como nuevo fiscal de la Sí, Nación. Se sí. conoció un audio tarde, la noche de ayer, en el cual él conversa con Inostroza Pariachi sobre nombramientos y remociones en la Academia Nacional de la Magistratura, ¿no? O sea, particularmente sobre dos de sus integrantes, Sí, ¿no? sí. Y que han salido muy fuerte, han Ujú, salido a criticar esta conversación, porque evidentemente pues sienten que su Eran los cabeza, ¿no? afectados. Eran los Evidentemente, ¿no? afectados, Y sí. que había pues una suerte. Y claro, independientemente de lo incómodo que puede ser una conversación de estas, se convierte en particularmente incómoda porque es con Inostroza Pariachi, ¿no? En circunstancias como esta. ¿Qué opina usted Y de Nostroza la le juramentación? da pautas. Oye, dice, necesito esto, estos certificados, estas constancias de los archivos, así, ya está, ya está. Allá muy bien, hermanito, creo que le dicen, no hay problema estar en esas conversaciones con una persona altamente cuestionada como el señor Inostroza y después estar confabulando para tramar la salida de funcionarios que ellos consideraban incómodos Claro, que lo de la dice, manera como... lo vamos a decidir juntos, ¿no? Así, Le dice. eso me parece que es una inconducta funcional incalificable, eso no se puede hacer de ninguna manera. Y por eso nosotros fuimos de la posición de que el señor Chávarri no juramente el día de hoy y que pueda obviamente someterse a las investigaciones del caso. Bueno, han votado ahí, él mismo votó. El mismo votado. para Son 5 nomás así fiscales es. supremos, pero Sí. ganó 3-2. Así es, y eso me parece pues que no da confianza a la ciudadanía. Pues. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, se necesita capacidad de renuncia. Si me imputan a mí algo, obviamente me someto a la investigación y más que todo si es una cuestión delicada. Entonces no, han juramentado y ha tomado decisiones sobre fiscales, algunos dicen que está bien, no sé, pero hay que, la mujer del César no solamente tiene que hacerlo, sino parecerlo. Pues. Es un cargo tan importante. ¿Se le puede complicar la gestión al fiscal de la Se le Nación? puede complicar la gestión, se le puede complicar la gestión por no tomar medidas que representan pues prudencia, serenidad en estos casos, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos pues preocupados porque no se esclarece del todo la situación del señor fiscal de la Nación en estos diálogos con gente altamente cuestionada, que no es pues cualquier cosa. Un señor que negociaba sentencias sobre violación de niños y una confianza tan, Sí, claro. tan notoria, ¿no? Y Definitivamente dijo, no le hay que digas responder esto, porque, decía, claro. no vas a hablar de esto. ¿Por qué no se iba a hablar? Porque eran cuestiones irregulares. Entonces, O sea, a uno por le- lo menos nosotros quedamos preocupados y ya se están anunciando por parte de algunas bancadas la presentación de acusaciones. Llama la atención constitucionales, además ¿no? porque Nostroza era uno de 15 o 20 supremos, son 15 los que tienen asiento no permanente. Entonces, claro, ¿cómo se explica que fuera tan Bueno, influyente? O sea, nosotros sí, nosotros vemos, ¿no?, de lo que ha sucedido a través de los audios, que ha habido una red de corrupción, hay una red de corrupción en varias instituciones donde también están los políticos de intermediarios, empresarios, ¿sabes cómo llaman? Parlamentarios, se van a pactar almuerzos. Justamente un señor, Aníbal Quiroga, decía, ¿no?, en otro canal, que es muy allegado también del fujimorismo. Decía, no, la corrupción no se hace en despachos de los jueces, dice, se hace en los almuerzos y en las reuniones. Es lo que es. Y ves pues cómo estos empresarios, no, me dicen Camayo, me dicen que el señor Camayo es de los que uno ve ¿no? almorzando en todas partes y el señor Mendoza, ¿no? Mendoza, que era un operador, le decían el octavo consejero en el Consejo Nacional de Magistratura, operador que invitaba a los políticos y a los jueces y hacía, tramaba una serie de cosas. Después una red de Ahora, corrupción, ¿no? ¿es una red política? Política Es una en el red poder. porque, por ejemplo, lo que me decían del señor Cabaza, ¿no?, que es un ex operador montesinista. Sí, y que trabajaba en la OMPE, Claro, ¿cierto? por supuesto, pero que ahora más o menos como que se rentan al mejor postor.
Entonces, ¿podemos hablar que esto tiene un tinte político o estamos hablando ya de un interés crematístico no necesariamente politizado? Yo creo que hay mezclada. Yo creo que hay gente que está metida en la política para tomar poder, lo que hacía Montesinos pues, que en su época, y lo que se ha querido plagiar ahora, ¿no? Querer captar las instituciones, como el señor Ríos pedía plata. Y los empresarios se vinculaban a estos para tener también Ahora, Ríos poder. pedía plata para el CNN. Evidentemente había ahí un contubernio. Un contubernio. ¿No? Entonces hay una red de corrupción terrible para protección de capos. Porque estos son capos, pues, ¿no? Y los cómplices. Oiga, Johnny Lescano, ¿y por qué no se le retira al final las exoneraciones a las universidades de negocio en el Congreso? Eso lo reclamamos. Eso tiene mucho que ver Nosotros con reclamamos todo eso. ¿Por qué no lo hace? Sí, hay que hacerlo. Y nosotros estamos reclamando, Enrique, desde el Congreso pasado. Exoneración no solamente a universidades, Pero esto último salió, el tema de las exoneraciones salió de la delegación de facultades. ¿Quién las retiró? Parece que el propio Ejecutivo. El propio Ejecutivo retiramos esto. Y lo anunciaron ahí que habían retirado ese pedido para que tenga el gobierno la posibilidad de dictar leyes respecto para eliminar exoneraciones. O sea, eso tributarias. debería ser parte del paquete, porque acá tiene que ver... Porque eso también es corrupción. Telesub, pues. aquí tiene que ver a las que van a hacer el accesitario. Bueno, mira pues que la Garcilaso, que el señor Cervantes gasta 2 millones de soles Nada al más mes. que Gareca. Sí, ya. Entonces, eso no se puede permitir. Eso es terrible. Es un escándalo. En el Congreso pasado también hicimos un informe estableciendo que había malos manejos. El Poder Judicial... El señor de la Garcilaso se jacta de que tiene 3 garcilacinos y que tiene congresistas. Y el Poder Judicial dejó sin efecto el informe del Congreso. Entonces, eso te explica esa red de corrupción que hay entre magistrados del Poder Judicial, fiscales en su caso, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y a esos hay que retirarlos de este contexto, porque si no haces ese trabajo, lo mismo que nada. Dos temitas más. Uno es, en este panorama más movido pues que Maraca de Brujo, ¿no? Donde las instituciones tutelares y jurisdiccionales... Pero felizmente que están saliendo las pruebas y esa oportunidad, ¿no? Este es un buen primer paso, el de esta noche, sin duda. Pero, por ejemplo, el día que el presidente del Congreso, Galarreta, anunció que efectivamente se iba a dar este pleno, que me parece que fue el martes, dijo, pero ojo que de todas maneras vamos a hacer respetar los fueros nacionales y la Comisión Permanente va a ver el caso de los 4 miembros del Tribunal Constitucional cuyas sanciones fueron recomendadas pues por la Comisión de Justicia, me parece también, o de Constitución. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entre ellos destituir a uno e inhabilitarlo. Esto a pesar de que en medio de este proceso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ha dicho al Congreso, compadre, para en seco, y este caso queda ahí nomás, ¿no? Sin embargo, el señor Galarreta ha dicho que no, que van a seguir adelante. Había rumores incluso que el pleno de hoy se iba a aprovechar para incluir esta sanción. ¿Qué va a pasar ahí? No, yo creo que hay que respetar. No, el Perú es parte de la Corte, ¿no? Adscrito los documentos para que la Corte tenga competencia en el Perú. Ese fallo hay que respetarlo escrupulosamente, porque estamos hablando de magistrados del Tribunal que lo único que han hecho es aplicar la Constitución. Es decir, ya sería escandaloso que los voten a estos magistrados, a uno de ellos, igual pues estaríamos regresando a la misma situación del 90. Al CNM y por otro lado al ¿no? TC. Que, bueno, hay razones, y luego al TC. Claro. Ya eso sería un escándalo, eso sí sería inmanejable. Yo creo que eso no se puede hacer de ninguna manera. ¿Pero qué ha pasado para que el martes ocurra esto y ya no se esté hablando de ello en Fuerza Popular? ¿Qué habrá pasado? No, el asunto es que en esta coyuntura sería pues, como te digo, una cuestión ya pues escándalo sacar al magistrado del Tribunal Constitucional sin ninguna razón a mi criterio, ¿no? Y estar dando una especie de golpe de Estado nuevamente en el Tribunal Constitucional para apoderarse de esa institución. De tal manera que yo creo que ahí se tiene que cumplir la ley, no podemos patear el tablero. Se están incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional, ahora se quiere ir contra los magistrados, eso no se puede de ninguna manera no puede haber permitir. gustado la decisión del TC de permitir el tema de la formación de bancadas. Claro, pero es así, pues, la situación es así. Estos congresistas no pueden estar pues sueltos por aquí, por allá.
causa más desorden, pues, por todos lados, y no están ni organizados. Me he enterado que le han denegado, y eso parece una situación de no estar respetando los fallos del Tribunal Constitucional, eso es gravísimo. Entonces, a tierra de nadie, pues, no se puede hacer eso en un Congreso que tiene que funcionar de otra manera, pero yo, como ya he dicho varias veces, yo no confío en absoluto en eso, ¿no? Para terminar, congresista, en los últimos días también se ha hablado de la posibilidad de que el Ejecutivo, y lo dicen no especialistas, a Vizcarra no le va a quedar otra que presentar la cuestión de confianza. No se referían tanto a la remoción de los miembros del CNM, sino sobre todo a lo que va a ser el paquete de propuestas legislativas que, como usted decía, pues tiene que ser muy acotado y muy puntual. Referente a la justicia, referente a la justicia. ¿Usted cree que se podría sacar la carta de la cuestión de confianza, que el gobierno la haría efectiva, o no los ve en ese? Bueno, sería bueno, ¿no? Porque ahí tienes un mecanismo de presión para que el Congreso pueda hacer las reformas que necesita el país, porque no se están haciendo las reformas que necesita el país. En la reforma electoral hay un retroceso. No se ha hecho la reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar que estuvimos ya discutiendo esa reforma, vino el escándalo y las leyes no han salido. Hay una agenda mínima fundamental que tiene que salir adelante. Claro que sí, pero tiene que salir bien, porque si hacemos maquillajes así nomás que no van a servir para nada, la corrupción, el caos y el desorden va a seguir, y quien va a ser pagano son la gente que va a los tribunales, a las fiscalías, ¿no? La bicicleta Perú no está para parches. No está de ninguna manera. Hay que trabajar, y nosotros vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando. Como siempre lo hemos hecho, vamos a decir de frente las cosas, ¿no? Perfecto. Porque hay que hacerlo así. Gracias, Johnny Lescano, por acompañarnos esta noche, congresista de Acción Popular. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.